Ya. Hola chicos del octavo, muy buenas tardes. Estamos reunidos el día de hoy para poder ver la clase número 2 de la unidad número 1, ¿ya? Primero que todo, saludarlos, darles la bienvenida y espero que ustedes hayan podido ver la clase anterior que está subida a YouTube, que es la clase número 1. Ahora, si no la vio, tiene que verla lo antes posible porque si no, no va a empezar a entender lo que es la unidad que estamos viendo. Primero que todo, chiquillos, necesito que dentro de su cuaderno, al igual como lo hemos hecho en las otras unidades, anoten el nombre de la unidad, que es la unidad número 1, los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. El objetivo de la clase de hoy día es analizar y explicar el origen del concepto de renacimiento en la Edad Moderna. Fecha, miércoles 8 de abril. ¿Ya? A partir de hoy día vamos a ver lo que es la época moderna, una época marcada por el desarrollo de la modernidad, como bien dice la palabra. Es una época que el inicio se establece con la llegada de los europeos a América o también con la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa, que es en 1789. Es decir, empieza desde 1400 aproximadamente hasta 1789. Es una época que está marcada por el desarrollo del hombre en todo su aspecto, el desarrollo de las artes. Es una especie de despertar del hombre en comparación a la edad que nosotros estudiamos el año pasado, la última, que era la edad media. Por lo tanto, ahora vamos a ver la gran diferencia entre estas dos edades y el despertar que ocurre en la época moderna, la revolución científica, los nuevos inventos, nuevos descubrimientos, importancia y el desarrollo de las artes, de la medicina, de las ciencias, entre otros. Primero que todo voy a hacer un breve barrido de lo que vimos la clase anterior, para los que no la han visto, para empezar ya de lleno a ver lo que es la clase de hoy día, que es el Renacimiento, ¿ya? Va a anotar en su cuaderno el título, la época moderna, y además también va a anotar el listado que está acá. Dentro de esta materia vamos a ver lo que es el antropocentrismo. Esta época está marcada por un fenómeno que es un pensamiento que se llama el antropocentrismo. El antropocentrismo viene de antropo, que está asociado a la palabra hombre, ¿ya? El hombre dice que es el centro del universo, es decir, ahora, en esta época, ya no es la religión el centro del universo, ya no hay un pensamiento teocéntrico como lo hubo en la Edad Media, sino que es un pensamiento antropocéntrico. Lleva al hombre a ser lo más importante del universo. Y así lo grafica en una de sus obras Da Vinci con el hombre de Vitruvio, en donde coloca al hombre dentro de un círculo que es el universo y lo coloca como un ser lo más importante. ¿Ya? Uno de los rasgos característicos de esta obra es que el hombre está con su pelo suelto, expresa emociones, hay distintas posiciones y además también exalta lo que es la belleza del cuerpo humano, en donde muestra parte de su cuerpo, sus genitales, por ejemplo, sin ningún tipo de problemas ni tampoco trabas como se pudo haber hecho en la Edad Media. Vamos a ver también hechos relevantes, como por ejemplo el desarrollo de la reforma a la contrarreforma, ideas políticas, contraposición de las ideas de la ciencia con la fe, las primeras revoluciones, el desarrollo de la ilustración, la creación de la imprenta, el humanismo, el renacimiento, la revolución científica. Bien, la invención de la imprenta fue tan importante porque gracias a la invención de la imprenta se pudieron empezar a reproducir y a desarrollar las primeras ideas que empezaron a investigar y a estudiar los personajes más importantes y estudiosos de la época, ¿ya? Está asociado a la ilustración. La ilustración es un fenómeno intelectual que hace que el hombre se empodere y empiece a investigar distintas cosas, como por ejemplo, en la medicina se abrió por primera vez un cuerpo, se hizo una autopsia, se pudo investigar qué había dentro del cuerpo, se pudo graficar también, se pudieron hacer investigaciones en las matemáticas, en la literatura y en distintos otros ámbitos, ¿ya? La ilustración también está asociada al desarrollo de las ideas, del pensamiento, y gracias a esto empezaron a reproducirse los primeros libros. Y si bien estos fenómenos ocurren en Europa, ¿ya?
Desde Europa se extrapola también y comienza a masificarse a otros lugares del mundo, como América en este caso, incluso llega hasta nuestro país, siendo también una causa para nuestra independencia. Bien, y la revolución científica también la vamos a ver con el descubrimiento y el invento de nuevos aparatos tecnológicos, como por ejemplo el lápiz, el barco a vapor, las máquinas, los motores, la calculadora, el termómetro, una serie de inventos que se hizo en esta época impresionante que los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Dicho esto, entonces, ya anotado, vamos a pasar a lo que corresponde a la clase de hoy día, que es el Renacimiento. Va a anotar en su cuaderno entonces título, que es el Renacimiento, y va a anotar entonces la definición. Es una corriente cultural. Cultural significa que abarca toda la cultura, las artes, la arquitectura, la pintura, la literatura, etcétera. Se originó en Europa Occidental y se produjo una renovación en el arte de la literatura y las ciencias en general. El Renacimiento toma este nombre puesto que buscaba renacer las influencias grecolatinas y retornar a los ideales de la cultura clásica, poniendo al hombre como la finalidad de todas las cosas. Y con eso también nace posteriormente otro fenómeno que es el humanismo, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es importante entonces que sepamos que la palabra renacimiento busca hacer renacer, exaltar, volver a la vida todo lo que era el pensamiento y el desarrollo de la cultura grecorromana. Bien, cuando uno dice que está en una época donde es una época oscura, más bien triste, donde no hay mucho avance, y después uno dice, ya, renací, siento que soy otro, volví a nacer. Algo así pasó en la historia, ¿ya? Luego de la Edad Media, que es una edad en donde ocurre el dominio de la iglesia, se frena un poco el desarrollo de las artes, más bien hay un arte siempre inclinado al pensamiento católico, a la fe, a Dios, a la Virgen. En la Edad Moderna lo que pasa es que se exalta la función del hombre y también se busca traer todo lo que era la Edad Antigua, que nosotros también la estudiamos con Grecia y Roma, y hacerla renacer. Nuevamente tomarla y poder promoverla mediante el arte, mediante la expresión del cuerpo humano, los desnudos, la libertad del cuerpo, la belleza, entre otros. Por eso que se llama renacimiento, porque hace renacer ideas que ya existieron en la Edad Antigua y busca exaltarlas de distintas formas. Acá de hecho vemos una expresión de arquitectura, el hombre de Vitruvio, también de Leonardo da Vinci, y abajito también la expresión de literatura a través de la escritura de un libro. Siguiente diapositiva, que también tenemos que anotarla, dice Italia, la cuna del Renacimiento. Tal como les mencioné delante, si bien esto surge en Italia, logra promoverse mediante los viajes de las élites, las personas que, por ejemplo, acá tenían mucho dinero, viajaban a Italia, viajaban a Florencia, a Francia, a Inglaterra, y ellos traían estas ideas y las promovían acá dentro del país. Por lo tanto, nace en Italia, pero también se masifica a distintos lugares del mundo a través de los viajes que hacían sus habitantes, específicamente las clases sociales altas, las élites. El Renacimiento italiano comenzó en las ciudades de Florencia y Siena. Luego tuvo un importante impacto en Roma. El clímax del movimiento se dio a finales del 1500, principios del 1600. Mientras las invasiones extranjeras sumían a la región en el caos, ¿ya? Italia fue bien reconocido por muchos personajes importantes en este fenómeno del Renacimiento y los tenemos acá para que los anotemos. Están divididos por áreas, en la literatura, la pintura, la escultura y en la arquitectura. Bien, en la literatura destacan personajes importantes como Petrarca, Castiglione y Maquiavelo. Maquiavelo es uno de los personajes más importantes asociados a la literatura y también en la historia. Él escribe una de las obras más relevantes en la historia, que se llama El Príncipe, en donde se establecen bastantes ideas políticas y sociales también para los territorios.
En la pintura también tenemos al más conocido, que es Miguel Ángel, Da Vinci y Rafael. En escultura tenemos a Donatello, a Miguel Ángel, y en arquitectura tenemos a Alberti, tenemos a Brunelleschi y a Miguel Ángel. Bien, también les coloqué una imagen de una pintura muy conocida de la época que se llama El nacimiento de Venus, y esa imagen tuve la oportunidad de poder analizarla y llevarla a una actividad de la clase anterior para que la puedan revisar, ¿ya? Vamos a ir avanzando entonces. Vamos a borrar acá. Y lo más importante, chiquillos, es detenernos hasta acá y recordar que la clase de hoy día, el objetivo es comprender lo que es el Renacimiento. Puntualmente es un movimiento cultural, artístico, que nace dentro de esta época y que busca exaltar y renacer todo lo que era la belleza y el arte greco-romano, ¿ya? Mediante distintas expresiones artísticas, arquitectura, literatura, pintura, etcétera. Vamos a avanzar entonces a la próxima diapositiva porque les tengo una breve actividad. Necesito que ustedes observen dos imágenes de dos obras. Esta obra es llamado El David de Miguel Ángel, que es una de las esculturas más importantes de la época. De hecho, también tiene aspectos de tener una influencia grecorromana. Y también es importante la posición del hombre, la figura del cuerpo, exalta mucho la belleza del cuerpo humano y también la liberación del pensamiento que no es limitado, o sea, quiere decir que no es porque yo vea, por ejemplo, genitales o una mujer con el cabello suelto, con su torso desnudo, va a ser malo. Acá lo que busca es mostrar el cuerpo humano tal y como es, sin ropa, ¿ya? Y en la próxima imagen tenemos otra escultura, pero es que es totalmente distinta, es una escultura que se llama La Virgen y el Niño, y más bien es una escultura que corresponde a otra época. Es importante que antes de ingresar a la época moderna, también hagamos el ejercicio de hacer comparaciones. ¿En qué se diferencia la Edad Media a la Edad Moderna? ¿Cuál es la transición? ¿Cuáles son los cambios y las continuidades que van permaneciendo o van cambiando en los tiempos? Como dato, fijémonos bien antes de analizar y describir obras en los colores, en las expresiones de las caras, por ejemplo, de esta virgen, de este niño, que lo que expresa es una escultura más bien religiosa, que expresa distintas emociones. El arte es subjetivo, el arte todos lo percibimos de manera distinta, no al igual al compañero de al lado. Una vez observadas estas imágenes, que corresponden a dos obras que son esculturas, yo les voy a pedir que realicen la siguiente actividad. Primero, tener en cuenta que esta clase que estoy grabando va acompañada con una guía sobre el Renacimiento que tiene actividades y que está subida a internet. Por lo tanto, usted ve esta clase y me va a desarrollar esta guía con las actividades. Principalmente es comprensión de textos, ¿ya? Textos que están asociados a autores como lo que aparecen acá en este cuadro, que es Burckhardt y Berg, ¿ya? Y también Mirandola, que es un exponente de la época. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser leer la guía, observar estas imágenes de las esculturas que les expuse y poder completar las actividades de la guía y este cuadro comparativo que va a anotar en su cuaderno. Es un cuadro que busca comparar en qué se parecen y en qué se diferencia la Edad Media y el Renacimiento, ¿ya? ¿Cómo es la concepción del hombre en la Edad Media? ¿Cómo se ve el hombre en la Edad Media? ¿Se exalta la figura del hombre o más bien hay un pensamiento teocéntrico, fijado solamente en la figura de Dios y la religión? ¿Cómo es la concepción del hombre en el Renacimiento, en la Edad Moderna? ¿Es teocéntrica o es antropocéntrica? ¿Busca exaltar la figura del hombre o la figura de la religión? Según lo que hemos ido aprendiendo en esta clase, usted ya puede responderlo también con apoyo de lo que le acabo de comentar. ¿Qué dice, por ejemplo, este autor de la Edad Media y qué dice este autor del Renacimiento? ¿Qué dice este autor, Berg, de la Edad Media y del Renacimiento? Y por último, lo mismo, ¿qué opina este autor de la Edad Media y qué opina este autor del Renacimiento? Toda la información y los insumos para responder este cuadro y la guía están en la misma guía con un resumen de textos y comprensión de lectura que están escritos por estos autores que yo les acabo de mencionar, ¿ya?
Así que, chiquillos, hemos llegado al fin de la clase de hoy día, es bastante corta, clara. Lo más importante que tenemos que entender, ¿qué es el Renacimiento? Repase, busque documentales, investigue, lea y haga este cuadro junto a la guía. Ante cualquier duda, chicos, me pueden escribir un correo a ncorbalan@escuelasantodomingo.cl o también lo pueden hacer a través de su profesor jefe, que me puede enviar algún mensaje y poder ayudarlos para la resolución de sus trabajos, ¿ya? Así que esto es todo por hoy, yo me despido, les dejo un abrazo y nos estamos viendo. Chao, cuídense.